El cuerpo humano es el puente entre el pensamiento y la vida. Sirve para explicar y denunciar en forma no verbal, sin utilizar la boca, solamente a través del lenguaje corporal, las formas de poder, reflexión en ámbitos del conocimiento, en base a emociones intensas e íntimas. El cuerpo humano ya no va a ser el mismo que está en la memoria. En este caso, cuando se lleva al campo del arte, ya no va a ser el que se representa normalmente, sino va a ir más allá de lo observado. En este cuadro de Caravaggio, La incredulidad de Santo Tomás, se puede ver cómo el dedo palpa la llaga de Jesús. Se levanta el telón para descubrir el lugar de la ilusión, el lugar de la piel rota y violada, donde atraviesa la superficie de la visión y donde no hay hegemonía. Con este cuadro se puede ver cómo alterar la visión del espectador y ver crudamente cómo la carne entra en acción. Los primeros artistas en la humanidad fueron los Neandertal. Ellos ya se pintaban y utilizaban ornamentos en su expresión corporal. Después del trajín, después de haber salido a cazar, de haberse enfrentado a la naturaleza despiadada, regresaban, ¿no?, a sus cuevas y curaban sus heridas. Y es allí donde empezaban a pintarse, ¿no?, y hacer sus rituales, porque ellos eran capaces de pensar simbólicamente. Luego de ellos les suceden los Homo sapiens, el habitante artista, donde a través de la danza arcaica, pura y expresiva, ¿no?, a través de sus cuerpos alterados con tatuajes, pintura ornamental y accesorios, hacían sus rituales. Podemos ver esa comparación del Neandertal y el Homo sapiens. No hay mucha diferencia en el aspecto de expresión corporal. Se puede decir que ambos en algún momento convivieron, ¿no?, y ambos dejaron como legado para las generaciones posteriores esas formas de expresión corporal. Entonces, podemos decir que se hace un revival, ¿no?, de estas culturas primitivas que hacían sus rituales a través del cuerpo. Como dice Claude Lévi-Strauss, el pensamiento salvaje no imita la manera de los primitivos, sino se trabaja a través de ese legado con situaciones y rituales contemporáneos y actuales. Otro ejemplo también es el de los faquires, hombres santos de Oriente, principalmente de la India, que a través del despertar psicológico alteraban la conciencia de sí, y a través del dominio del dolor, ¿no?, expresaban ese sentimiento en el espectador, ¿no? Otro ejemplo también son las escarificaciones, que a través de un proceso espiritual se modificaba el cuerpo con incisiones en la piel que podrían ser superficiales o profundas. Esto continúa hoy en día y tiene un sentido estético en muchas culturas, en todo el mundo, si se puede decir. Un ejemplo como referente, el que podemos retomar, el que se sigue retomando, es también el de los mayas, que trabajaron en este sentido, que modificaron su cuerpo a través de lo que son las escarificaciones de su cuerpo para salir a la guerra. Otro ejemplo es el hombre de Paracas, donde su apariencia era alterada, era modificada e inducida. Se puede ver en sus cráneos, se puede ver en su pintura corporal, que a la vez tenían un carácter ritual estético. Otro ejemplo es la danza del sol, realizada por los nativos de Norteamérica. Viene a ser una prueba de suplicio,
que a través de una ceremonia de renovación pedían a la naturaleza la fecundidad, ¿no? Para eso se ofrecían, ¿no?, con un sacrificio corporal. El chamán era quien dirigía este ritual a través de perforaciones en el pecho con piel de bisonte y eran suspendidos en el aire. Este ejemplo también se puede ver en los pueblos indígenas de la Amazonía. Este arte corporal también va a influenciar de sobremanera en el performance y va a ser un referente en el arte actual. Ahora sí, vayamos al meollo del asunto. Cuando el cuerpo es utilizado como arma y el desnudo como munición, hablamos del accionismo vienés. Se deja atrás los fantasmas de la Segunda Guerra Mundial y a través de acciones extremas de la provocación, el escándalo es donde el cuerpo entra en acción y a través de ese lenguaje cuerpo-animal, ¿no?, se hace la denuncia, se muestra la destrucción como elemento fundamental en el arte. Günter Bruce en este aspecto utiliza el ritual y luego utiliza el cuerpo como objeto para ceremonias socialmente establecidas. Lesionarse, cortarse, pincharse con instrumentos, reemplaza el pincel, ¿no? En vez de pintar el lienzo, empieza a agredirse con el pincel y con los lápices el cuerpo. Trabaja los pigmentos reemplazando los tradicionales. Para esto utiliza sus orines y heces. Se puede decir que es una experimentación metafísica dentro del espacio pictórico, incluyendo a lo que es el cuerpo humano. La automutilación va a tener un carácter simbólico. Otro referente muy importante es Hermann Nietzsche, quien trabaja con el cuerpo y animales. En este caso, el cuerpo va a ser el espejo negro donde el espectador se va a mirar y a través de ello se va a reconocer. Representa ese momento sangriento y grotesco, el movimiento y la rebeldía. Rechaza todo lo estático y tradicional. Para esto tenemos que destruir para volver a construir. Muchas de sus obras han sido consideradas blasfemas, que van de la meditación a la catarsis. Ha hecho que muchos personajes la vean y rechacen, sobre todo grupos ambientalistas y religiosos. Vito Acunzi trabaja al objeto como sujeto y luego lo lleva a la mercancía. Si todo se compra, entonces, ¿por qué no comprar todo lo que hace el sujeto? A la manera de Piero Manzoni, ¿no?, con su arte conceptual de ese tiempo. Entonces, la crisis del sujeto, el cuerpo va a ser una herramienta. La técnica que utiliza es morderse la carne de los brazos, las piernas, y a través de esas hendiduras, como medio gráfico, pasaba tinta y luego las imprimía. Y luego pasaba al mercado, ¿no? Entonces el cuerpo era una marca de fábrica mercantil. Tenemos otro referente, a Gina Payne, que hacía un arte corporal para crear conciencia sobre la justicia social, para que el mundo sienta lo que pasa el otro. En este caso, el artista utiliza el cuerpo para abordar los conflictos sociales y políticos, directamente con contenido agresivo y con un sentido simbólico, donde la mutilación del cuerpo era un vehículo de regeneración. Volvamos un poco a nuestro continente y hablemos del arte-acción en Latinoamérica. Se trabaja en base a enfoques heterogéneos que van desde la discriminación, sexismo, religión, la represión social, la marginalidad, el arte
el dolor y la muerte. Esta vertiente toma un carácter ritual. Se recupera la tradición primigenia, ya que muchos de nuestras culturas ancestrales han trabajado en ese sentido en base a ceremonias religiosas y con actos chamánicos. Ahora vemos las acciones de la sociedad actual próximas al arte corporal. Tenemos un ejemplo donde muchas personas viviendo esta coyuntura salen a reclamar sus derechos. En este caso vemos un ejemplo como enfermeros, personal de salud, utilizando agujas hipodérmicas, se desangran y utilizan un lienzo en blanco y hacen gotear todo este sufrimiento para hacerse sentir y notar. Esto también puede ser un ejemplo para que muchos artistas que retoman de repente el ejemplo de las culturas de hace tiempo también tomen ejemplos de muchas expresiones que en el día a día se están haciendo, ¿no? Y que nos pueden servir como materia prima para realizar nuestras acciones. Otro ejemplo también es la huelga de hambre, donde el cuerpo renuncia al alimento y la herramienta de lucha no violenta, tal como lo hizo Gandhi, va a ser el cuerpo, que a través del sufrimiento y el hambre va a hacer reivindicar derechos, que muchas veces en el extremo nos puede llevar a la muerte. La acción corporal en Cusco, tenemos muchos ejemplos, pero actualmente existe un colectivo de mujeres, ni una menos, que trabaja con el cuerpo y a través de la acción van contra la violencia de género. En este caso es un arte de compromiso que quiere poner fin a la violencia contra la mujer. Con esto denuncian, ¿no?, a través del objeto sujeto violentado a la sociedad y dicen que esto no debería pasar y también para que el cambio de actitud sea tomado como tal por el común corriente de los espectadores. Otro ejemplo es el trabajo que realizo, en este caso reos del juicio, utiliza el mecanismo escondido que camufla en la voluntad de la víctima, la del victimario. Es el que transforma energía psíquica en mecánica, donde las criaturas angelicales y celestiales, que son los mensajeros de Dios, pagan en su propio cuerpo y en su propia carne nuestra incapacidad. Una salida de repente para ser mejores y una causal base, urgencia y gravedad de que tenemos que nosotros salir de esta violencia social en la que vivimos y estamos inmersos. Otro trabajo es faena ritual de la carne, la cabeza rebanada in situ, cabeza trofeo, rompe la dominación para así asumir la idiosincrasia digerida por el historiador. La frustración de la desnaturalización se presenta como una mala digestión de otras culturas. En este caso, este trabajo hará fortalecer nuestra identidad, donde el minotauro, de repente destajado y abierto, va a ser aceptado como un personaje de segundo plano, para así reafirmar nuestra conciencia, ¿no?, de peruanos y americanos. Luego viene coca colonización, que es un ritual ancestral donde se contrasta con el mercado de consumo, donde la hoja de coca es tomada como eje fundamental para este trabajo. Este material va a ser el cual nos va a llevar a la resistencia cultural, ¿no? La hoja de coca va a ser vulnerada por la sociedad de consumo, ¿no?, y va a ser para que nosotros, que a través de este objeto, veamos que esta dominación baje y este mercado monopólico no nos afecte en este sentido.